estoy dirigiendo en una rodada al departamento de León. Esta rodada es un poco diferente a la que he hecho en viajes anteriores, que he visitado volcanes, he visitado otras ciudades. Esta rodada es muy especial y se debe a que vamos a ir a conocer la casa donde vivió uno de los personajes más importantes de Nicaragua en lo que respecta a la literatura. Este personaje se llama Rubén Darío. Y todos conocemos que Rubén Darío fue un poeta, un escritor, un diplomático que fue muy importante en su momento acá en Nicaragua. Es conocido como el príncipe de las letras castellanas. Félix Rubén García Sarmiento nació en Letapa el 18 de enero del año de 1867, actualmente Ciudad Darío, que queda en Matagalpa, y falleció en León el 6 de febrero del año de 1916. Fue un poeta, escritor, periodista y diplomático nicaragüense, y es el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Rubén Darío es quizás el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano, y por ello Rubén Darío es llamado en la actualidad el príncipe de las letras castellanas. Esto es algo muy interesante, conocer la cultura que nos rodea, que tenemos acá los nicaragüenses, sus personajes importantes. ¿Quién no ha escuchado a Rubén Darío? ¿Quién no ha escuchado sus poemas o los ha declamado, ya sea en la escuela o en actos de gran trascendencia acá en Nicaragua y fuera de Nicaragua? Rubén Darío tuvo un impacto no solamente aquí en Nicaragua, fue un impacto tal que llegó a trascender la frontera. Fue más allá, fue a España, en Argentina, en Chile, en muchos países donde se dio a conocer este poeta muy famoso y muy importante para nosotros los nicaragüenses. Así que mis estimados moteros, mis estimados suscriptores, mis amigos, yo les invito a que me acompañen en esta nueva rodada, a conocer la casa donde vivió nuestro máximo exponente de la poesía, Rubén Darío.
bueno, Motoro, aquí hay un dato interesante de nuestro poeta Rubén Darío. Fue el primer hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento, quienes se habían casado en León en el año de 1866 tras conseguir las dispensas eclesiásticas necesarias, pues se trataba de primo segundo. Bueno, esto quiere decir de que tanto doña Rosa y don Manuel eran primos en segundo grado, y para poder casarse necesitaban la aprobación de la iglesia, ya que, bueno, esto de casarse entre familiares pues es un poco complicado. Y bueno, estos señores, a raíz de ese casamiento, doña Rosa queda embarazada de Rubén Darío. La conducta de don Manuel, que era aficionado al alcohol y a las mujeres, bueno, era bastante, bueno, travieso don Manuel en lo que respecta al alcohol y andar mujeriando, ¿verdad? Hizo que doña Rosa, estando embarazada, tomara la decisión de abandonar el hogar conyugal y refugiarse en la ciudad de Metapa, que actualmente es Ciudad Darío, en la que dio a luz a su hijo Félix Rubén García Sarmiento. Bueno, esto es parte también de la información que tenemos disponible para saber más de la vida de este poeta, Félix Rubén García Sarmiento. Ok amigos, aquí tenemos más información de nuestro poeta. Rubén Darío cursa estudios elementales en León, Nicaragua, de formación humanística. Es un lector y escritor precoz. En sus poemas juveniles publicados en un periódico local, se muestra muy independiente y progresista, defendiendo la libertad, la justicia y la democracia. Con 14 años empieza su actividad periodística en varios periódicos nicaragüenses. Oigan, esto es muy interesante, muchachos. A la edad de 14 años, Rubén Darío comienza a trabajar como periodista. Desde muy niño ya era independiente, y esto es tremendo, señores, esto es tremendo, ¿verdad? Así que esto es parte de la información que tenemos adicional, ¿verdad?, de nuestro poeta. Y continuemos con nuestra rodada, señores. Bueno amigos, se nos ha complicado un poco el asunto para llegar acá a la casa de Rubén Darío, donde pasó su infancia. Tenemos que ver dónde debemos ubicarnos.
Bueno, vamos a ver si nos ubicamos bien. Pienso que aquí estamos. Bueno, mi gente, hemos llegado a la casa de nuestro insigne poeta Rubén Darío. Así que vamos a iniciar el tour por este lugar. Ok, amigos, buenos días. Nos encontramos acá en la casa Museo Archivo, ¿sí es verdad, amigo? Museo Archivo Rubén Darío. Aquí estamos con nuestro amigo. ¿Cuál es su nombre? Noel Ulloa. No, con el amigo Noel Ulloa. Él es el guía que nos va a explicar cada una de las partes que tenemos acá de nuestro insigne poeta, el príncipe de las letras castellanas, Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío. Y aquí tenemos a nuestro amigo que nos va a hablar un poco. Bueno, entonces aquí nos encontramos en la casa donde vivió el poeta, 14 años, ¿verdad? Aquí vivió su infancia y su adolescencia. Vivió al cuidado de sus tíos abuelos por parte de madre, ¿no? El general Félix Ramírez y doña Bernarda Sarmiento. Aquí es donde él se formó también, aquí es donde leyó sus primeros libros, aprendió a leer, a escribir, escribió sus primeros poemas y donde se dio a conocer. La historia de Darío comienza aquí en esta casa, aunque él nació en una casita que vamos a conocer en una foto, que es la casa natal en Matagalpa. Ahí nació el 18 de enero de 1867, ¿no? En la casita que vemos aquí en esta foto en la entrada, que ahora es el museo de la casa natal. Ahí nació y estuvo 40 días de nacido. Después de esos 40 días es traído a esta casa por su abuelo, Félix Ramírez. Entonces aquí él, al cuidado de doña Bernarda, creció, se desarrolló. Y la casa es importante porque aquí es donde se conservan, ¿verdad? Todavía el primer cuaderno de Rubén Darío, manuscritos, libros, el traje diplomático que utilizó para representar a Nicaragua como embajador. Y además de eso, la cama donde falleció el 6 de febrero de 1916 a los 49 años. Así que pasemos pues, a conocer un poco. Bueno, aquí vamos a conocer un poco. Hay unas camas, supongo que la cama del poeta en la que murió, ¿cuál fue? La cama que vemos acá, una cama de hierro con bronce, ahí murió a los 49 años y en la parte de arriba hay una pintura al óleo que muestra los últimos días de Darío. Además de eso hay una cama, la otra cama que vemos ahí del siglo XIX, así eran en la época en que vivió acá, idéntica de la que perteneció a la abuela de él, doña Bernarda. Y un ropero, este ropero también de ese tiempo no perteneció a la familia, sí, pero sirve para decorar, para ambientar este cuarto que era de la abuela de Darío. Él falleció con ese crucifijo que vemos ahí en el cuadro, un crucifijo de plata con acero que le regaló el poeta y escritor mexicano Amado Nervo, cuando se conocieron en París, Francia, en 1900. Que Darío viajó a muchos países, ¿verdad? Hizo más de 60 viajes, visitó más de 23, 24 países. Pero en esta casa también es importante la figura de otro poeta, que es Alfonso Cortés, que vemos acá en estas fotos, un poeta que vivió aquí 29 años y que a la edad de 34 le diagnosticaron una esquizofrenia. Él era encerrado en esta habitación y van a notar que la ventana tiene unos barrotes torcidos, porque en una de sus crisis de esquizofrenia, estando aquí en esta habitación, él dobló las rejas, los barrotes de hierro que vemos ahí. Una fuerza descomunal, ¿no? durante esas crisis que le daban acá bastante fuerte. Y aquí es donde escribió también su famoso poema, Un detalle, que lo vamos a ver en la tercera sala, que es donde lo escribió, cerca de una ventana. También están algunas máscaras. Cuando Darío falleció, su rostro fue cubierto con yeso. Le hicieron 3 máscaras mortuorias y 2 se conservan aquí en esta casa. Pero él no murió aquí. La casa donde falleció se encuentra aquí de la iglesia, en León, ¿verdad? De la iglesia de la Recolección, 2 cuadras y media al este. A mano derecha hay una placa en la parte de afuera que indica que ahí falleció el 6 de febrero de 1916. Y fotos del funeral que vamos a ver también en la parte última del recorrido del museo. El funeral de Darío, que duró 7 días. Cuando uno va recorriendo pues el ambiente de la casa, pues tiene acceso a la sala de tertulias, ¿no? Que esta era la sala donde se reunían amigos de los abuelos de Darío y conversaban sobre distintos temas, ¿no? Políticos, sociales, religiosos, entre otros. Las pinturas que vemos alrededor son pinturas al óleo, cuadros, fotografías. Estas fueron pintadas por un famoso pintor nicaragüense, Toribio Jerez, hermano de Máximo Jerez Tellería,
que era amigo del abuelo de Darío. Por eso tiene un lugar, ¿verdad?, aquí en la casa. Además, Darío le dedicó poemas. En la pared derecha está una imagen de un Darío joven, a los 21 años. Así es cuando ya se convierte en una celebridad. Él era, a los 21 años, ya el escritor reconocido por haber escrito ese libro Azul en 1888. Y la otra pintura representa a la abuela de Darío instruyéndolo. Con ella aparece recibiendo algunas lecciones, ¿no? Y el niño que está ahí representa a Darío, ¿no? Su primera profesora fue su abuela, que le enseñó algunas primeras nociones de lectura. Sus padres biológicos, que están aquí en estos dos dibujos, en estos dos retratos, Manuel García y Rosa Sarmiento. Debido a que sus padres se separaron y debido a que habían tenido un matrimonio arreglado, la custodia al final quedó a cargo de sus abuelos, que son eran los dueños de la casa, doña Bernarda y el general Félix Ramírez. También está el retrato de la primera esposa de Darío, una muchacha que era de Costa Rica, costarricense, poetisa y escritora también, con la que Darío tuvo un hijo en Costa Rica, Rubén Darío Contreras. Después llegó a ser poeta, escritor, médico y músico también. Hay otras fotografías de sus hermanas por parte de padre y una niñera, la que le contaba algunas leyendas de fantasmas y de aparecidos, ¿no?, que él escuchó en esta casa. Está ese diván o sofá canapé que le regalaron a él en Guatemala en 1915, cuando él estaba enfermo de una pulmonía. El retrato de su segunda esposa, el segundo matrimonio de Darío, ocurrió en Managua, con Rosario Emelina Murillo Rivas, que era una muchacha pianista con la que tuvo un hijo, pero el niño murió a los 15 o 30 días de nacido. Y su última pareja, Francisca Sánchez, con la que no se casó, pero sí tuvo 3 hijos. Los 2 primeros murieron, solo quedó vivo el último, Rubén Darío Sánchez. Ok, bastante interesante lo que es la historia de nuestro poeta Rubén Darío. Entonces, en esta sala se encuentra la ventana, la famosa ventana en la que Alfonso Cortés se inspiró para escribir el poema que vemos aquí en esta ficha. El poema está dedicado a esa ventana, ¿no?, por donde Alfonso Cortés miraba, ¿no?, en la calle, miraba el cielo, ese trozo azul que menciona. Un trozo azul tiene mayor intensidad que todo el cielo, dice el poema, un detalle conocido después como ventana. Hay otros documentos importantes y libros de él. Estos es importante que ustedes lo conozcan porque son unos libros, portadas de los libros de Darío, su primer libro, Primeras Notas, es primera edición, y luego vemos otros, por ejemplo, como Cantos de Vida y Esperanza, Las Rosas Andinas, España Contemporánea, La Caravana Pasa. Un hombre que escribió de todo, lo único que no escribió fueron obras de teatro. Escribió cuentos, ensayos, novelas, crónicas. Esas revistas, él dirigió una revista en París, Francia, que es la Revista Mundial. Esta revista abordaba varios temas, ¿verdad?, sobre teatro, ciencia, moda, literatura y otros temas. Era una revista que fue financiada por 2 banqueros uruguayos que le propusieron a Darío que se encargara de este trabajo, de este proyecto, para distribuirla, para difundirla después en varios países de Hispanoamérica. Estos son algunos manuscritos de Darío. Se conservan, ¿verdad?, poemas que él dedicaba en las tertulias. Eran poemas de ocasión, se regalaban como autógrafos también. Y la firma de él aparece al final. El famoso poema Margarita de Baile es el que tenemos también en la otra parte de la vitrina, dedicado a una niña de 8 años, que era Margarita de Baile, hija de uno de sus mejores amigos, el doctor Luis Henry de Baile. Ese poema dedicado a Margarita fue el que se hizo, creo, en la isla del Cardón, en Corinto, ¿verdad? Sí, Isla del Cardón en Corinto, donde hay también una estatua, si no me equivoco, una estatua de bronce del poeta, ¿no? Sí, entonces aquí aparece el número 7, que es el doctor de Baile, y manuscritos de él, de Darío, son cartas escritas o dirigidas hacia él por algunos escritores. Vean ahí en esta carta que aparece el nombre de Benito Pérez Galdós, uno de los escritores más importantes de España. Y también está en la número 6, que vemos ahí, que es una de las fotos más conocidas de Darío, donde él aparece en Nueva York en 1915, que es la imagen icónica que uno se ha hecho de Darío en la mente,
En el imaginario popular, en la mente ha quedado este rostro de él, que uno asocia siempre el nombre de Rubén Darío. En esta vitrina, en el armario, encontramos los libros que él leyó en esta casa, ¿no? Están los tomos de la Biblia, 9 tomos, el Quijote, la cartilla de San Juan, que era ocupada para impartir las lecciones del abecedario. O vemos en el segundo estante esos detalles, esos objetos curiosos, como la jícara y el tintero tallados con la madera de un árbol de jícaro que existió en esta casa. Una canastita que utilizaron las niñas que iban regando pétalos de flores detrás de la carroza fúnebre que llevaba el ataúd de Darío. Y una colección, se le llama colección numismática a los billetes y monedas, ¿verdad? Esta es una colección de billetes. La primera vez que él apareció en Nicaragua, en un billete de Nicaragua, fue en ese de 500 córdobas del año 1945. Así que es el billete más antiguo. Tiene mucho valor, ¿verdad? Entre los coleccionistas. Es un billete codiciado en Nicaragua por su valor y por su antigüedad. Y en catedrales se encuentra la tumba de Darío. Es esta imagen que vemos acá, un león triste que posa sobre su tumba, que reposa sobre su tumba, y la expresión quiere representar, ¿no?, tristeza, duelo. Representa la ciudad de León también triste por la muerte de Darío, y aparecen otros símbolos como el arpa o la lira, la poesía lírica de Darío, musical, y además de eso el laurel, la rama de laurel, que simboliza la gloria y el triunfo. En Darío se pueden estudiar varios aspectos, uno de ellos también como diplomático. Estos documentos fueron documentos que él firmó cuando tenía el cargo de cónsul de Colombia en Argentina, y por eso creo en el sello de la República de Colombia y la firma de Rubén Darío al pie de página. En la caja fuerte se conserva también ahí un bolígrafo de oro que perteneció a Darío. Este bolígrafo él usó, y en la parte de abajo están 2 álbumes, el de Margarita de Baile a la izquierda, es ese de color marrón que están viendo ahí, y el de Josefa Dubón, que tiene esos pétalos. Ambos libros tienen, o ambos álbumes tienen poemas escritos de Darío y de otros autores. Entonces, también en esta sala destaca el traje diplomático que utilizó como cónsul de Colombia en Argentina. Cónsul de Colombia en España. Este traje fue un traje que fue confeccionado, fue hecho en París, Francia, y se compone de una casaca y de un pantalón de paño negro azul. El resto del traje lo compone y lo completa el sombrero de penacho de estilo napoleónico, un espadín de metal, un guante de gamuza y el pañuelo de seda. Así que esto fue hecho en España, el traje fue hecho en París, y cuando vemos a Darío en esa presentación donde él está de pie, esa otra pose icónica de él está en Madrid. En 1908, esta pintura que vamos a ver acá representa un poema uno de los poemas más populares y más famosos de Darío, representado en este pequeño cuadro, un cuadro de estilo primitivista o naif, o arte naif, que representa la vida campesina, ¿no? Las vacas que van pasando por ahí, la señora, la muchacha gorda que está sobre una piedra moliendo maíz, el hombre que está afilando el hacha, ¿no? Representan toda la vida campestre. En esta sala también está una pareja de unos enanitos que vivieron durante la infancia de Darío en la casa de una tía de él llamada Rita Darío, y que los enanitos llegaban a animar las tertulias en la casa de la señora. Él se vestía como obispo, la señora era su madre. Entonces, aquí está el poema titulado Los bufones, que Darío le dedica a ellos. Ustedes se fijan en los últimos versos, dicen: enanos y enanas se retiraban quedo, y en tanto que la gente hacendada reía, yo silencioso en un rincón tenía miedo. Así que es un episodio biográfico, son personajes reales que vivieron en la vida de Darío. El museo cuenta también con una biblioteca con más de 2.700 libros dedicados no solamente a Darío, a la literatura universal, libros de historia, de filosofía, de arte, y hay una
galería también de escritores que conocieron a Darío, algunos escritores, maestros, médicos, el doctor de baile, Felipe Ibarra, todos ellos contemporáneos y de la generación de Darío. Ernesto Mejía Sánchez, que fue el que reunió todos los cuentos de Darío, cuentos completos, y los fundadores de este museo, el doctor Edgardo Buitrago, Mariano Fiallo Gil y Gustavo Sequeira Madrid, fundaron este museo en 1964. Hay otro personaje también muy importante que es José Martí, un poeta y escritor cubano. Martí y Darío se conocieron en 1893. La casa era más grande donde vivió Darío, ¿verdad? Este jardín todavía se conserva, pero era un jardín más grande. La casa se extendía 3 piezas más al sur, pero debido a que el último hijo vendió la casa por parte, entonces, que fue su heredero, Rubén Darío Sánchez, entonces se ha venido recuperando de esa manera. Estos son los corredores, este es el jardín colonial, estas son oficinas, ¿no? Las oficinas de administración, placas conmemorativas y también algo que hemos, digamos, implementado como algo diferente agregado al museo son algunas de las obras de Darío que pueden escanearse. Están aquí libros de él y de otros autores también y fotografías. Por último vamos a ver acá los viajes que él hizo, los viajes de Darío reflejados en este mapa mundi. Él viajó a países, por ejemplo, como Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba. Estuvo también en el norte de África. Pero los 3 lugares que más predominan en su itinerario, en sus viajes, fueron Argentina, Francia y España. Por último, hay un espacio dedicado al funeral que duró 7 días, del 6 al 13 de febrero de 1916. Fue enterrado con honores de príncipe, con honores de presidente y con honores de ministro de guerra y de marina. Ahí están algunas fotos tomadas en distintos lugares de León donde él fue velado, y acá donde él está vestido con un traje diferente que ustedes vieron en la primera sala, un traje de levita negro. Él fue vestido con un traje blanco y una corona de laurel sobre su cabeza. Así fue enterrado hasta el domingo 13 de febrero de 1916. Entonces esta es la casa donde él vivió, donde él pasó su infancia, su adolescencia. Y en algunos de sus cuentos, por ejemplo, él menciona también, describe este ambiente de la casa. Así que por lo menos 2 cuentos tienen este escenario, ¿no? El lugar donde vivió. Muy interesante saber de que en esta casa todavía se conserva la teja de barro. Habitó una de las leyendas vivas de Nicaragua, que en la actualidad se considera uno de los máximos exponentes en lo que a la lengua española se refiere, a la literatura universal, a como es nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Bueno, hemos terminado el tour, hemos terminado de conocer la casa de nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Yo le agradezco mucho a nuestro amigo que nos guió en este pequeño tour. Y bueno, agradeciéndote, amigo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Recuerden, amigos, suscribirse, dejar su like, comentar y compartirlo, que de esta manera vamos a poder presentar al mundo y a todos los nicaragüenses las bellezas culturales e históricas que tenemos acá en Nicaragua. Será hasta la próxima y muchas gracias.